Bueno, presidente, muchas gracias. Saludando a la señora primera ministra y, por supuesto, al gabinete ministerial. Quiero empezar resaltando algunas frases planteadas el día de hoy por la señora primera ministra, donde decía: la base de la convivencia política en un Estado democrático es el respeto recíproco entre poderes. El presidente de la República, de firmes convicciones democráticas, reitero eso, el presidente de la República, de firmes convicciones democráticas, me ha instruido, dijo la señora primera ministra, reafirmar este respeto aquí en el Congreso de la República. Y nosotros, en el Congreso de la República, seguimos esperando ese respeto, esas disculpas que como vocera oficial del gobierno, la señora primera ministra le debe a este Parlamento. Pero, presidente, como representante de una región importante de la Amazonía peruana, como es Loreto, toca también, por supuesto, expresar mis inquietudes en ese sentido al gabinete ministerial. Y uno de los temas que preocupa, evidentemente, no solamente a Loreto, a la Amazonía, sino al país también, es la presencia creciente del narcotráfico que va anidándose ahí en ese territorio. Ahí en la zona de frontera, allí por Caballococha, por el Yavarí, por el Putumayo, allí vamos viendo que los campos de cultivo de la hoja de coca van creciendo a vista y paciencia de nuestras autoridades nacionales. No solamente es el Braen, es también la región Loreto, que cada vez más está infestada de este narcotráfico y, sobre todo, reitero, del cultivo creciente de la hoja de coca. Allí en el Putumayo, cuando vemos casi nulas acciones de la Policía Nacional y muy esporádicas de nuestras Fuerzas Armadas, nos preocupa, por supuesto, sobremanera esto. Desde el Ministerio de Transportes, dijo la señora primera ministra, presidente, se pretende tener una sierra interconectada, por lo que se viabilizará la pavimentación de toda la carretera longitudinal de la sierra, conectando a 12 departamentos. Y la región Loreto, que no tiene carreteras, que es la única región aislada del Perú, con su capital Iquitos, que no se conecta a ninguna ciudad medianamente importante en términos de población, porque solamente se conecta con Nauta en una carretera de 100 kilómetros. ¿Y dónde quedó la promesa presidencial del presidente Kuczynski cuando el 28 de julio del año 2016, ante el Perú representado en este Congreso, prometió la construcción durante su gobierno de la carretera que va a conectar, dijo él, Iquitos con la costa norte? Fue una promesa presidencial que quedará en el olvido, que quedará en el recuerdo, que alegró eventualmente a 1 millón de loretanos y que no se va a cumplir. Nos preocupamos por las carreteras de la costa, nos preocupamos por las carreteras de la sierra y eso está muy bien, pero por la selva, por Loreto, cuando los pueblos indígenas incluso reclaman su conectividad terrestre, cuando las comunidades nativas también requieren y tienen esa necesidad, ¿dónde está esa promesa presidencial que el día de hoy no ha sido manifiesta en el mensaje del gabinete Arauz? Y otras carreteras más, por supuesto, al interior de nuestra región. Se potencializará, dice la primera ministra, la red dorsal nacional, es decir, todas las capitales de región tendrán, por supuesto, el internet veloz, la fibra óptica, menos una, menos Loreto, menos Iquitos. ¿Por qué razón? Históricamente los gobiernos se pelean con la región Loreto. ¿Por qué razón? ¿Por qué no hay inclusión también en el cumplimiento de esas obligaciones que el Estado tiene y debe tener con una región como esta? La economía del norte peruano a inicios de este año, cuando colapsó por el Niño Costero, fue titular en el principal diario nacional, lo dije en una comisión, titular en el principal diario nacional. La economía cayó 2.1% el primer trimestre de este año en el norte, titular nacional.
Pero el año pasado la economía de la región Loreto cayó 19.5% y nunca fue noticia nacional. Los gobiernos locales, por la caída de los ingresos por el canon petrolero, tienen ingresos en negativo de 456 millones de soles en los últimos 2 años. ¿Quién le devuelve eso a los pueblos de Loreto si el Ministerio de Economía ha dejado de percibir miles de millones de soles por la inactividad de la actividad de hidrocarburos y por ende los gobiernos locales, solamente los gobiernos locales han dejado de percibir 456 millones de soles? ¿Qué hacemos, presidente, para reactivar el sector hidrocarburos que tanto necesita el país, que lo necesita la Amazonía, que lo necesita Loreto y lo necesitan las propias comunidades indígenas que reclaman actividad en hidrocarburos porque ellos viven de ahí? Nosotros queremos ver efectivamente a los señores ministros, como lo señaló la primera ministra, en la cancha, en la calle, caminando por los pueblos. Qué bueno eso, por supuesto. Qué bueno sería, por ejemplo, comprobar que no solamente vamos a jugar de visita cuando se habla, por ejemplo, del papel de la Cancillería. No solamente miremos hacia el exterior, miremos hacia el interior también, porque la Cancillería también tiene una gran responsabilidad por las políticas públicas, por ejemplo, para impulsar el desarrollo de los pueblos de frontera. ¿Cuándo hemos visto, cuándo vamos a ver a un ministro de Estado de la cartera de Relaciones Exteriores caminando, por ejemplo, viajando no como viajan normalmente los señores ministros, que son de avioneta, de camioneta o de helicóptero, viajando como viajan también, por supuesto, los parlamentarios, a lomo de bestia, subiendo los cerros en la sierra, o en pequepeque, en los ríos de la Amazonía, o en combi o en mototaxi? Esa es la forma de conocer el Perú profundo. Habrá que ir y recorrer los pueblos de la Amazonía para comprobar, por ejemplo, que las postas médicas de las comunidades indígenas no son lo que nos cuentan los funcionarios del sector salud cuando vienen a informarle al señor ministro de Salud. O no son los colegios aquellos que nos pintan los funcionarios de educación cuando vienen y le comentan eso al señor ministro de Educación. Nos esperan los pueblos del interior del país, nos esperan los pueblos ubicados en la zona de frontera, nos esperan, señores ministros, a través del presidente, pueblos como Aguas Verdes en Tumbes, por ejemplo, en la zona de frontera. Nos esperan pueblos como Unión Tropezón, ahí en la frontera con Bolivia, o en Yarada de los Palos, al sur, en Tacna, o en el Yavarí, Islandia, frente a Brasil, o Tres Fronteras y Huepí, allí en la frontera entre Colombia y Ecuador. Esos son los pueblos que los señores ministros también tienen que visitar. Por esa razón es que nosotros, presidente, a Brasil, o Tres Fronteras y Huepí, allí en la frontera entre Colombia y Ecuador, esos son los pueblos que los señores ministros también tienen que visitar. Por esa razón es que nosotros, presidente, reclamamos que la presencia, por ejemplo, de las PIAs que se mencionó el día de hoy aquí, estas plataformas fluviales que transportan a funcionarios del Estado a diferentes partes de la Amazonía. Minuto adicional para que culmine, por favor, congresista. Cuando estas PIAs, presidente, que lleguen también, por supuesto, a los pueblos más alejados de una cuenca que hace rato viene reclamando atención del Estado y que le viene provocando inestabilidad muchas veces a una actividad económica importante en la cuenca del Corrientes, del Pastaza, del Tigre, del Marañón. Allí queremos la presencia del Estado. Presidente, yo quiero culminar recordando esas palabras iniciales de la señora primera ministra. El presidente de la República, vuelvo a repetir lo que ella misma lo dijo, de firmes convicciones democráticas, le ha instruido, dijo la señora primera ministra, reafirmar ese respeto aquí ante el Congreso de la República. Los exabruptos del señor presidente de la República no pueden mancillar al Parlamento Nacional, no pueden humillar al Parlamento Nacional. Respetos, guardan respetos.